ahí también que conozco hace mucho tiempo. Estaba recordando Alberto, lo conozco. Mira también, Alberto, que nos conocemos hace, qué sé yo, más de 40 años, 42 años por lo menos, cuando íbamos a Miami. Y claro, como tú bien dijiste, a Jimena yo la conozco cuando era soltera. Y a Pablo lo conozco cuando era soltero. Y son muchos años, así que me da mucho gusto también ver a Josué ahí también. A los hermanos, no sabía que habían hermanos conectados de Chile. A ellos les diré al tiro. Mañana voy a estar en Chile, por Zoom, por supuesto. Allá voy a estar predicando en una iglesia en Santiago, Iglesia Metodista Pentecostal se llama, o una de ellas. Entonces, y ya perdí la cuenta de cuántas, en estos últimos 2 meses, cuántos Facebook Live y Zooms he hecho. Es increíble. Y mucho de eso es, como tú decías, por culpa de estos libros, en el buen sentido de la palabra. Este es el primero, Pastores de Carne y Hueso. Este libro también lo hice audiolibro yo mismo, lo grabé en un estudio. El libro pues se publicó hace unos 5 años. Yo lo escribí sin ninguna pretensión, lo escribí para mis colegas y consiervos por la carga que tenía y que aún tengo, y de primera mano, sabiendo lo complicado y difícil que es el pastorado, pero me sorprendió a mí primero y después a la editorial y a muchos, porque el libro hace 3 años lo premiaron como el libro del año, y este es un libro que lo escribí para un nicho, o sea, para pastores, no para el público en general, pero Dios tiene sus maneras. El libro, evidentemente, hemos tocado una fibra muy delicada, y desde que se publicó el libro yo dejé de contar, porque no se trata de eso, pero he tenido el enorme privilegio de ministrar y hablar a más de 10,000 pastores y líderes, y dejé de contar porque no se trata de eso, pero en toda Latinoamérica, Estados Unidos, el Caribe, España, y imagínense cantidad. El libro tiene vida propia porque lo han traducido al portugués. El libro lo han traducido al coreano, no tengo tiempo de explicar eso. Y también lo quieren hacer en inglés. Después de eso, Luis también lo mencionó, hace año y medio se publicó La vida del pastor, y el prólogo del libro lo escribió un tal doctor Nicolás Venditti. Creo que lo conocen por allá. Entonces, somos muy amigos de muchos años, y Nick escribió el prólogo del libro. Ahora estoy trabajando en mi tercer libro, que no tiene que ver no es de liderazgo, ni para la pastoral, es otros temas, pero en eso es lo que estoy haciendo. Así que, pero voy a entrar de lleno a lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y voy a ver si me permiten, perfecto. Para que no vean una cara nada más, quiero hablar de este tema. Y ahora les explico acerca de eso. Hay un efecto dominó con este virus microscópico, invisible, pero letal. Y parece como que la gente se le ha olvidado que eso está por ahí todavía, ¿no? Pero la verdad es que todo ha sido afectado. Vidas, familias, relaciones humanas, economía, transporte, negocios, trabajos, etcétera, etcétera. Esta situación está definiendo cómo ya es el mundo diferente en que vivimos y en el que vamos a estar viviendo. El encierro
afecta las emociones y las relaciones humanas. Hay, y eso es sabido, ha habido un incremento de estrés, de desespero, de impaciencia, de afán, de mucha ansiedad, como resultado, depresión e incluso ideas suicidas en personas mayores que han estado aisladas y solas. Una cosa es estar aislado, pero cuando estás encima de eso, solo es aún más difícil. Entonces, tenemos que identificar y discernir la parte espiritual de todo esto, ¿no? Dios no ha creado esto. El pecado es lo que ha sido la causa de todo esto. Es sabido también que, y hablando entre paréntesis de esto, Dios creó a la par, cuando hizo la creación en Génesis, creó también un mundo, otro mundo invisible, a la par del mundo que conocemos. Es el mundo de los microbios, el mundo de que no se conocía hasta hace 100, ciento y pico años atrás, cuando hubo el primer microscopio y se descubrió que había otro mundo invisible. Ahora, tenemos que entender de que, recalco, Dios no ha creado esto, el pecado lo ha creado. Dios lo ha permitido y todos somos afectados, santos y pecadores, creyentes e inconversos, todos. Sobre todos está lloviendo esta situación. Nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo, la pregunta es qué hacer, qué decir, cómo actuar, cómo vivir en estos tiempos tan difíciles e inciertos. Crónicas de un pueblo. La palabra crónica son hechos por orden cronológico. Les doy el trasfondo de por qué puse este título. Hace muchos años, pero muchos años, en otra galaxia, cuando yo tenía 11 años, recuerdo que me enganchó un programa o una serie en la televisión allá en España donde me crié, que se llamaba Crónicas de un pueblo, que se puede ver ahora en YouTube. Pero esta serie española fue del año 71 al año 74. Al margen de las connotaciones políticas, porque este era un programa bajo la dictadura de Franco y tenía sus fuertes connotaciones políticas. Pero al margen de eso, esta serie eran historias cotidianas y costumbristas que sucedían en un pueblo español de Castilla. Los personajes principales eran el maestro, el cura, porque todo pueblo tenía un cura, el guardia civil, el barrendero, el conductor del autobús o de la guagua, que era tremendo personaje, y del que más yo me acuerdo fue del cartero. El cartero y su bicicleta, que él nunca montaba, sino empujaba en esa serie, se llamaba Braulio, un famoso actor español, y que como cartero revisaba, entre comillas, las cartas y a veces tenía discusiones con el conductor del autobús, pero al final todo se resolvía en el bar del pueblo. Era un pueblo cualquiera, era una especie de mundo idílico rural donde la gente vivía feliz, en paz, sin muchos problemas y algún que otro conflicto, pero nada del otro mundo. Obviamente era una utopía, pero se ganó el cariño de los televidentes porque se identificaban con estos personajes. Pues la gran mayoría de españoles, después de la posguerra, se fueron de sus pueblos a vivir a las ciudades y esa serie les recordaba esa vida de alguna manera de regresar al pueblo. Ahora, yo quiero hablarles de otro pueblo, del pueblo de Dios, en otra época, miles de años atrás. Se escribieron las crónicas del pueblo de Dios. De hecho, hay 2 libros de la Biblia dedicados a las crónicas del pueblo de Dios. Yo quiero compartir del versículo más mencionado, más predicado, más publicado en estos tiempos, en estos meses que hemos estado viviendo. Bueno, vamos a orar. ¿Puede usted orar? Vamos.
Sí, claro. Padre Celestial, tú eres un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios maravilloso, Señor. Y nosotros, tus hijos, Señor, estamos admirados con tu gracia, con tu amor, con tu poder, con tu magnificencia, Señor. Te alabamos en este momento, Señor, y nos encomendamos a ti y te pedimos, Señor, que tú intervengas en esta comunicación, porque algo tienes que decirnos, algo importante para nuestra vida, Señor, y nosotros estamos dispuestos para escuchar. Queremos, Señor, que tú repares esta situación de la internet de nuestro hermano y pastor Alfonso, y permítenos, Señor, escuchar tu palabra, aprender de ti, aprender de la historia de tu pueblo, Señor, y elevar nuestros corazones para adorarte, porque tú eres Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, porque tú solucionarás este problema. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que murió por nosotros y nos ha redimido y nos ha hecho tus hijos. Te alabamos, Señor. Amén. 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 Mientras tanto, para mencionar, Alfonso me llevó atrás. Yo estuve en España en el 71, el 74, y esa era la serie más favorita mía. Es que tiene palabra de Dios para nosotros y alguien está tratando de que esto no llegue. Bueno, vamos a ver. Y tratando de decirles, Dios les propone la salida y la solución, y este es un versículo súper conocido de las crónicas del pueblo de Dios. Lo leo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nótese que aquí hay una cronología, hay una transición de una cosa a la otra. Fíjense, lo primero que quiero ver acá es que comienza el versículo con un sí condicional. Dios siempre hace y cumple su parte, lo sabemos. El tema es que si nosotros, su pueblo, cumplimos la nuestra y actuamos en fe. Este sí sirve de bisagra para lo que está por pedir o lo que está por reclamar Dios. Y nótese, lo segundo dice, se humillare. Esto es posicional, tiene que ver con postura. Ahora, esto es difícil. Y ojo, no es darse golpes de pecho compungidos, no es arrodillarse físicamente. La postura es doblegar, es humillar, es inclinar el corazón, el ego ante Dios y hacerlo colectivamente, todos a una. Dios no espera que el mundo se humille ante Él porque no lo hará, al menos ahora, pero sí espera eso de nosotros. Y ojo, su pueblo, cuando dice aquí su pueblo, este mensaje era y es para el pueblo de Dios, no es para el mundo. El juicio, sabemos muy bien, comienza en la casa de Dios. Es en casa donde lavamos los trapos sucios. El pueblo de Dios está siendo sacudido porque Dios quiere traer orden, preparar a su pueblo, porque Él viene pronto. Perdón, viene muy pronto. Y fíjense, tercero, dice mi pueblo. Esto es relacional. Pide esto de nosotros porque tenemos una relación con Dios. Y es por eso que Dios puede y debe demandar esto y mucho más de nosotros. No se lo pide a extraños, sino a su pueblo. Somos posesión de Dios, porque Él dice, mi pueblo, mío. Esto, en un sentido que vemos aquí en este versículo, es una santa convocación. La pregunta es, ¿oiremos su voz? ¿Estaremos atentos a su petición? Y fíjense, la cuarta cosa es un tema congregacional sobre el cual mi nombre es invocado. Invocamos su nombre en la congregación de los santos. Su nombre debe estar en boca de sus santos cuando es adorado y cuando es alabado. Hay algo especial en su nombre.
en su nombre. Cuando pienso en los nombres de Dios, Dios tiene muchos nombres que hablan de su carácter y de su personalidad. Hay dos, por ejemplo, que me vienen a la mente y los apunté aquí en mis notas. Uno de ellos es Yahvé Jireh, que significa el proveedor. Hay otro de los nombres de Dios que hablan de su carácter y su personalidad, es Yahvé Rofe, o sea, el sanador, el proveedor y el sanador. Hay algo de especial en su nombre. Ahora nos congregamos electrónicamente o virtualmente, pero Dios no está limitado a nada. Somos su cuerpo y seguimos siendo su cuerpo. Y aunque estemos en 1000 lugares, no hace mucho, de hecho el domingo de resurrección, yo estaba predicando en una iglesia que está a 8200 kilómetros. O sea, yo estaba aquí en Texas y estaba predicando en la iglesia en Madrid. Nunca había predicado en mi vida a las 4:30 de la mañana, ni tampoco había tomado Santa Cena a las 5 de la mañana por el cambio de hora. Eran 7 horas de diferencia. Pero Dios no está limitado a nada. Cuando tenemos comunión con Dios es que invocamos su nombre. Ahora, aquí hay varias cosas. Dios les pide que hagan 3 cosas, porque hay requisitos. La primera de ellas, que está ahí en el versículo, dice, y oraren. Oración. En tiempos de crisis y en tiempos de problemas serios, como estamos viviendo y como hemos estado viviendo, la gente aprende a orar rápido. Situaciones como la que estamos viviendo nos ponen literalmente de rodillas. Yo creo que el cielo está siendo invadido con millones de oraciones al mismo tiempo. Millones estamos tocando las puertas de los cielos con rogativas, oraciones y peticiones, como dice Pablo en Primera de Timoteo, con toda oración y súplica, como dice Pablo también en Efesios 6, con toda petición y ruego, como también dice Pablo en Filipenses 4. Y el Señor nos enseñó en Mateo 7, en el sermón de la montaña, dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso, sigamos orando y orando mucho. El cielo no se satura como la red de internet. La segunda cosa que les pidió que hicieran, dice, y buscaren mi rostro. Esto es búsqueda. Todo el mundo está o ha estado en un retiro obligado, recluido en su casa. Tiempo perfecto para buscar a Dios y buscar de Dios, que son 2 cosas. Esas 2 preposiciones son muy importantes. Buscar a Dios y buscar de Dios. Y no hay excusa de que no tengo tiempo. De hecho, la palabra dice en Isaías 55, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, mientras es ahora. Y buscamos a Dios, ojo con esto, no para escapar de la adversidad, sino anhelar su presencia. Esa es nuestra motivación. Y la otra cosa que nos pide ahí, y si se convirtieren de sus malos caminos, eso es conversión. Una cosa es ser simpatizante y otra convertido. Hay muchos cristianos simpáticos, pero no convertidos. Me refiero cambiados, transformados. Dios no le está hablando a los inconversos aquí, le está hablando en específico a su pueblo, a los suyos, como he mencionado antes. Esta palabra comienza en casa, es para el pueblo de Dios. Y nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Nos llama a arrepentirnos de la idolatría en la iglesia. Renunciar a la conformidad al mundo. Pareciera como que la iglesia ha tomado tanto la forma del mundo y ha permitido que el mundo se cuele, se filtre. Y hay tantas cosas del mundo
en la iglesia y hay también idolatría en nuestras santas y queridas iglesias. Por eso dice ahí, y orar en oración, y buscar en mi rostro, búsqueda, y se convirtieren de sus malos caminos, conversión. Mi pregunta es obvia, ¿funciona la oración? ¿Vale la pena orar a Dios? O sea, hablar con Dios sinceramente, sin tapujos. ¿Vale la pena buscar su rostro, su presencia? Y óigame, Dios no se aparece de forma automática ni por antojo. Hay que buscarle. ¿Vale la pena arrepentirse de los malos caminos? No es cambio de actitud o cambio de opinión, es cambio radical del comportamiento y de la mente, es ir o tomar otro camino, el de Dios. Claro, ¿funciona todo esto? ¿Vale la pena hacer todo esto? Por supuesto que sí, pero siempre hay un aviso. No es momento para meter o infundir miedo o ansiedad o espanto o pánico. Las redes se han saturado de montones de predicadores que han aparecido de momento diciendo que esto es el fin del mundo. Bueno, será el fin de su mundo, pero no es el fin del mundo. Porque eso de meter miedo a la gente ya es muy viejo. Muchos de nosotros ya lo hemos vivido en nuestros países, con las dictaduras que hemos vivido, de izquierdas y de derecha. Eso lo estamos viviendo también de muchas maneras, también en nuestro propio país aquí, como tratan de meter y de comer el coco a la gente por los medios de comunicación. Por eso, no es momento para meter o infundir miedo, ni ansiedad, ni espanto, ni pánico, sino es tiempo de valentía. Y lo antónimo u opuesto de miedo es valentía. Valentía es ánimo, pero no es ánimo moral ni emocional, que es bueno y es necesario, sino estamos hablando de ánimo espiritual. Mateo 14, hay un pasaje ahí, algo muy interesante que ocurrió, que los discípulos estaban en la barca, había una tormenta y estaban muertos de miedo, pensaban que iban a morir y de pronto se aparece Jesús y no lo identifican bien. Es más, le dijeron que era un fantasma. Creían en fantasmas, pero no creían que Jesús estuviera ahí caminando sobre el agua. Y eso que habían andado con él ya por tiempo, que se supone que le conocieran, pero Jesús les da una palabra tremenda. Dice ahí en ese pasaje que Jesús les habló diciendo y les dijo, primero, tened ánimo. Después le dijo, yo soy, y después le dice, no temáis. Primero, les levanta el ánimo, les da valor para enfrentar la crisis, la tormenta. Porque sabemos que el miedo, el temor, crea ansiedad, afán y aumenta el nivel de estrés. Como resultado, más estrés produce menos inmunidad, pues el estrés baja nuestras defensas inmunológicas. Y lo segundo que hace Jesús aquí, en esta situación, es que les aumenta la fe. Primero les levanta el ánimo y después les aumenta la fe, la confianza. Porque hay veces que hemos tenido que gritar y pedirle al Señor como los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Y nuestra confianza aumenta y disipa el temor y el miedo cuando oímos la palabra de Dios. Y no hay nada como la palabra. Ya sabemos que la fe, el ánimo, la confianza es o viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y óigame, cuando Dios nos habla y recibimos esa palabra, el miedo se va y entra la valentía. Tenemos que ser valientes espiritualmente en estos tiempos. Ahora, fíjense los resultados de esto. Como dice ahí este versículo. Fíjense que primero dice que entonces
Entonces, quiere decir, eso me habla de un momento. Hay un momento, hay una ocasión, hay un comenzar. Dios dice yo, Dios mismo, el gran yo soy. Esto me habla de actuar, de acción. Dios se pone en acción, se lo toma personal, como queriendo decir, esto es cosa mía. Solo Él puede hacer lo que está por hacer. Y en primer lugar, nótese, dice ahí, oiré desde los cielos. Es desde ahí que todo ocurre. Del cielo a la tierra. Dios bajó a la tierra encarnado en su Hijo Jesucristo. Dios envía su bendición y su respuesta desde los cielos, donde está como rey. Esto me habla de lo santo a lo pecador, de arriba hacia abajo. Dios oye. Él está atento a nuestro clamor. Le importa lo que pedimos, lo que le rogamos. Y esto es una promesa. Dios no falla. Dios no falta a sus promesas. Él dice, oiré en tiempo futuro, denota acción. Dios obrará. Pero no se queda ahí. Entonces yo, la segunda cosa, perdonaré sus pecados. Dios perdona. Solo Dios puede hacer esto. Y ese es el problema principal, más profundo y más grave. Es el pecado el causante de todo lo que ocurre en el mundo. Mi pecado personalmente y nuestro pecado colectivamente afecta todo alrededor. Y hay que atajar y resolver este problema. Ponernos a cuentas con Dios. Dice la Biblia, estemos a cuenta. Pero la tercera cosa que dice aquí, y lo hemos oído tantas veces, como resultado, dice, yo sanaré su tierra. Dios sana. Óigame, si lo hemos visto estos días en miles de imágenes horribles, que nos daba grima ver eso, no dábamos crédito a lo que estábamos viendo en la televisión en vivo. Aparte de la pandemia, hemos tenido un pandemonio. Yo escribí algo, lo puse en Facebook, pandemia y pandemonio. Ahí está escrito, lo pueden buscar en Facebook. Encima de que ya teníamos una pandemia, ahora hemos tenido un pandemonio. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que la tierra está enferma. Necesita sanidad, salud, restitución, recuperación. Necesita saneamiento, limpieza, vida, fortaleza, bendición. La tierra, recalco, está enferma. El hombre está enfermo. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Pero hay sanidad. Este es el mensaje de esperanza que nosotros tenemos. Hay sanidad, hay solución al pecado. Lo sabremos porque Dios ha sido propicio a nosotros que somos pecadores. Y sanidad significa un nuevo comienzo. Es interesante esta palabra aquí, sanaré, porque yo la estuve buscando, investigando un poco acerca de esto, y sanaré en la concordancia de Strong, la palabra ahí es Rafa. Interesante que Rafa significa remendar. El mundo está descosido, el mundo está agrietado. Rafa significa curar, arreglar, cuidar. Rafa también significa médico, significa restaurar, sanear, limpiar. Pero también, Rafa también significa aflojar, aplacar. Interesante que también significa debilitar. Debilitar que el poder y la influencia, no solamente de la pandemia, que necesitamos orar por eso, sino del pandemonio también que está ahí, que está latente.
pero también es interesante, significa detener. Detener. Dios es el que puede detener esta enfermedad que hay en la tierra, porque la tierra está enferma. Y detener significa parar, inmovilizar, significa también arrestar. Nosotros podemos orar, Señor, arresta esta pandemia, arresta esto que está ocurriendo. Pero también Rafa, en su raíz, el significado de Sarare, significa negar. Óigame, cuando Dios dice hasta aquí, cuando Dios dice no más, cuando Dios le dijo a la tempestad, detente, cálmate. Jesús le dijo al mar, las olas, la tormenta, la tempestad, detente, cálmate, calla, enmudece. Por eso, hoy, esto era lo que quería compartir con ustedes. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y creemos, sanaré su tierra. Amén. Amén. Gracias por esas palabras. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Hacerle alguna pregunta al Alfonsito? Quiero también terminar diciendo, si alguno de ustedes, si alguien está interesado en mis libros, los puede hay sitios donde los puede conseguir, pero si quieren apoyar mi ministerio, eso es una manera, los pueden conseguir conmigo directamente, y también el audiolibro, y eso es una manera de apoyar mi ministerio. Así que agradezco. Yo sé que han estado hablando de otras cosas, pero tenía eso en mi corazón y quería compartirlo con ustedes en este día. Gracias. Y una consulta, ¿están en Kindle los libros suyos? No, no están en Kindle todavía. Ah. Pero allá en Chile los puedes conseguir en Amunatique. Ah, sí, sí. Ahí los puedes conseguir. Ahí están. En La la Cruzada librería de La Literatura Cruzada. Cristiana. Sí. ¿Pero tienes algún link, alguna dirección de correo, cómo conseguir directamente contigo los libros, pastor? Puedes conseguir, o sea, puedes hacer contacto conmigo por medio de Facebook o mi Messenger. Déjame ir aquí a la pantalla para compartir, porque esta persona que ustedes van a ver aquí ha creado algo bien interesante y creo que está bien por la reunión con nosotros. Protagonistas de la Biblia. La Biblia para mí es un libro muy aburrido. El Antiguo Testamento se me hace muy tedioso. A mí lo que me gusta es la historia de guerra, de lucha, de lanza, eso me gusta a mí la Biblia. Muy aburrido. ¿Qué va? Yo voy a echar protagonista de la Biblia. Pero espera, no te vayas. Hola a todos. Mi nombre es Yuri Romero y me decidí hacer este canal para personas como él. La Biblia tiene más de 3.000 personajes y cada uno de ellos tiene historias interesantísimas que contar. Dichos personajes sufrieron, amaron, sintieron el dolor, pero sobre todo sintieron la dicha de vivir y morir para Dios. Mi objetivo no es hacer de usted un cristiano, no, porque de eso ya se encarga el Espíritu Santo. Pero mi objetivo sí es que usted conozca la vida y obra de estas grandes. Yo no soy teólogo, no soy pastor, solo soy una persona con inquietudes que, como muchos de ustedes y otros que os ayudaré, sentimos la necesidad de leer biografías de grandes hombres y mujeres que transcurrieron a lo largo de la vida. Si te interesa el tema y quieres que te lleguen los videos que iré haciendo semana tras semana sobre estos personajes, solo tienes que suscribirte, darle a la campanita y recordar, como dice Proverbios 24:5,
El hombre sabio es bueno. Pero bueno, esto puede ser interesante y todo. ¿Qué va? Yo me voy a suscribir, le voy a dar a la campanita, a lo mejor es interesante. ¿Qué va? ¡Ay, no me voy! Yo quiero ver el video. Es una bendición poder contar con usted la semana próxima en este tiempo de desayuno virtual de hombres de visión. Muy amable, hermano. Gracias por la invitación. Gracias a usted por compartir con nosotros y que el Señor se glorifique ese día con usted acá y que vamos a tener un tiempo. Bien, yo de todas formas su mensaje se lo voy a estar mandando a todo el mundo para que todo el mundo lo vea. Ya lo estaba buscando por acá, que lo tenía en el email, pero en la tecnología a veces se pone un poquito... Sí, a veces por el uso que hay cantidad usándolo, a veces se carga el sistema. Pero bueno, lo puedo reenviar si No. Mi teléfono es el 786 627-8011. Álvaro, si nos puedes mojar el apetito y darnos cómo prepararnos para lo que viene la semana que viene, nada más que para... Como que quisieran que escuchar. Bueno, preparándonos. Ok, el tema se basa en los 33 valientes que David tenía cuando estaba reconstruyendo y recuperando el territorio perdido en Israel. Estos 33 valientes son personajes muy importantes en la historia de la monarquía hebrea, donde cada uno tenía ciertas características y la elección de David para estos hombres era más su integridad y su carácter. Y se basa realmente el estudio, es un estudio sencillo, tomando cada acción y cada palabra de este pasaje de la Biblia. Cuando David anhelaba estar en Belén, pero algo más, hay una figura en este pasaje, y es que él anhelaba, después de estar huyendo de Saúl, de los enemigos, él estaba anhelando tomar un poco del agua del pozo de David, o sea, del pozo de Belén. Entonces, en la cueva de Adulam, sus 33 valientes estaban descansando, pero había 3 muy cercanos. Estos 3 después fueron los líderes principales de todo el ejército de Israel, y estos 3 escucharon que su rey anhelaba tomar esa agua. Y en ese momento, si visualizamos la palabra y le damos un poco de acción, vamos a ver cómo estos 3 valientes se miran uno al otro y le dicen, bueno, si el rey anhela agua del pozo de Belén, ¿por qué no vamos y traemos el agua? David quizá anhelaba en su corazón sacar a los filisteos que estaban ocupando Belén, pero lo que realmente interesaba en el sentir y en el deseo del rey David era agua del pozo de Belén. Hay una figura en la cual podemos aplicar en este pasaje, y es la sed de Dios que Él tiene de que hagamos su voluntad. Nos estás dando todo el mensaje y ya no todo, nada más que era a mojar el apetito, ya dejar esto para un bocadito nada más, ¿verdad? Wow. Esto es solo una introducción. Bueno. Qué bueno. Yo pienso que todos nosotros deberíamos estar orando porque se nos incorporen otros hermanos y otros hombres al grupo y que puedan ser bendecidos de estos mensajes. Es el ministerio de hombres de la Biblia abierta. Esto es un ministerio para todos. Amén. No, la Biblia abierta en la historia, desde la primera vez que nos mudamos de México aquí a Estados Unidos, la Biblia abierta fue una de las primeras iglesias que estuvimos un tiempo compartiendo,
y tuvimos el privilegio de conocer a muchos de aquella época. Y no sé, a Pablito, que lo vi por ahí. Ahí está. No sé si Pablito se fue. A Jimena. Pues, ok, Pablito, ¿cómo estás? Mira, todos ya mayorcitos, ¿verdad? Pero bueno, orando por ti desde que tomaste la responsabilidad en esta iglesia. Gracias. Y saludos a tu esposa y bendiciones para todos ustedes. Amén. Entonces, bueno, Pablo, no sé si querías decir unas palabras finales y despedirnos en oración. ¿Quién, yo? Sí. Sí. Pablo. No, que no te escuché esa última parte. Quiero agradecerles a todos que se han juntado con nosotros. Me gusta ver caras que no había visto hace muchos años, los nuevos que se han juntado. Ha sido una bendición poder estar con ustedes y vamos a estar aquí todos los sábados. Están todos invitados que estén con nosotros. Amén. Amén. Miremos con una oración. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor. No como iglesia, sino como tu cuerpo, Señor, que se ha juntado de todas partes, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor, y que tú hables a nuestros corazones, Señor. Gracias por Alfonsito, su ministerio, Señor. Bendícelo en una manera especial, Señor, y sigue usándolo. También por Álvaro, Señor, y por el pastor Pizarro también, que está aquí, Señor. Bendice a cada ministerio que esté representado aquí en esta pantalla hoy, Señor, y pedimos que podamos proclamar tu palabra por todas partes del mundo. Que no sea algo para nosotros, sino que tú seas glorificado a través de todo, Señor. Señor, te entregamos el resto de este día, Señor, y pedimos que tú nos puedas usar para que otros te puedan conocer, Señor. Gracias, Padre, y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.